Esta es la segunda preparaduría de Fluidos 3. En ella les traigo un sistema de tuberías, el cual espero les sea útil para la resolución de su proyecto. De hecho, este fue un proyecto de unos trimestres pasados. Tenemos un sistema de tubería y pues nos piden, por supuesto, hacer los métodos de Hardy-Cross y el método lineal de Wood para resolver estos sistemas. Esto se hace debido a que, pues bueno, como ya sabemos, con las ecuaciones de continuidad y las ecuaciones de energía, pues se puede resolver, pero computacionalmente es bastante costoso. Por eso se están creando métodos los cuales al momento de linealizar las ecuaciones ahorra un poco el gasto computacional. Teniendo un sistema completamente definido, pues ya uno procede a hacer los métodos. Es importante notar que para tener un sistema completamente definido, pues como sabemos necesitamos las tuberías y los codos, demandas, tanques, etcétera, etcétera. Pero es importante notar de que la bomba tenemos que, aparte de saber cómo es la expresión de su altura que ella entrega, tenemos también que saber su sentido. El sentido no puede ser supuesto, el sentido es importante saber qué sentido tiene la bomba. O sea, el qué sentido del flujo tiene la bomba. Bueno, ya después de tener completamente definido, pues procedemos a hacer los métodos. Tenemos aquí una lista de, si se quiere, de pasos para poder hacer cada uno de los métodos. Se los traje uno al lado del otro para que podamos ver sus diferencias y sus similitudes. Comenzando con el método Hardy-Cross, comenzamos con identificar los ciclos. Identificar los ciclos es simplemente, pues bueno, nada, dibujarlos para nosotros saber qué es cada uno de los ciclos, y se sugiere que sea el sentido de las agujas del reloj. Esto no, juro, es necesario. Lo que sí es necesario es que sea en el mismo sentido. Cada uno de los ciclos tienen que ser dibujados en el mismo sentido. Si es en el sentido de las agujas del reloj, cada ciclo es en el sentido de las agujas del reloj. Luego de esto, procedemos a suponer una semilla que cumpla continuidad. Cuando decimos una semilla que cumpla continuidad, más que suponer, yo diría calcular. Nosotros suponemos uno que otro caudal y de ahí, mediante las ecuaciones de continuidad, vamos a poder calcular los otros caudales y así tener una semilla que vaya a cumplir continuidad. Luego ya de tener cada una de las tuberías un caudal supuesto, pues procedemos a calcular un delta de caudal. El método Hardy-Cross es simplemente un método en el cual yo voy sumando unos delta de caudal para cada una de las tuberías hasta que este método converge, y este delta de caudal es un delta de caudal que viene dado por cada ciclo. Cada ciclo tiene un delta de caudal y pues bueno, nada, viene dado por una expresión, la cual en el numerador es la ecuación de energía, en el denominador es la derivada de esta ecuación. Y cosas que comentar de la expresión es, bueno, si es un ciclo cerrado, este delta H va a ser cero siempre, y si no, pues no lo va a hacer. Si es un pseudo ciclo, pues este delta H va a valer algo. Y bueno, nada, de resto estar pendiente siempre de que dependiendo cómo nos den la altura de la bomba, pues si nos la dan mediante una ecuación cuadrática, pues la derivada es una, y si nos la dan de la potencia efectiva, pues la derivada efectivamente es otra. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el método Hardy-Cross, y es por los cuales vienen los mayores problemas, es por cómo calcular los nuevos caudales. Se pueden ver de dos maneras, que realmente es la misma, por ciclos o por tuberías. Si fuera por ciclos, pues bueno, yo hago unas correcciones para cada uno de los ciclos. Me siento y planteo cada uno de los ciclos y le voy sumando el delta Q, tanto el ciclo 1, y luego hacer el ciclo 1, hacer las correcciones de todo el ciclo 1, pues empiezo a hacer las correcciones de todo el ciclo 2. Y va a suceder de que muchas tuberías van a estar en varios ciclos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, nada, en un ciclo, si yo tomé cada uno de los ciclos en un mismo sentido, pues en un ciclo fácilmente la tubería, el caudal es positivo, y en el otro ciclo es negativo, y bueno, la sumatoria del delta Q es la misma. Por esto se puede tomar por ciclos de esta manera, o si yo lo tomo por tuberías y hago simplemente las correcciones, todas las correcciones que tengan que hacerle a la tubería 1 y luego todas las correcciones que tengan que hacerle a la tubería 2, pues bueno, siempre va a estar alguna tubería que esté en dos ciclos. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues nada, yo agarro un ciclo que voy a tomar como base y a este lo voy a hacer, si mi tubería es positiva para ese ciclo, pues lo dejo positivo y yo lo voy a sumar mi delta Q. Para el otro ciclo les aseguro que va a ser negativo. Eso siempre se va a cumplir igualmente como si fuera tomada ciclo por ciclo. Lo único es que, bueno, nada, en uno lo hago de una manera y en el otro del otro. Pero por esto se crea este negativo en la fórmula, que a veces confunde. Luego de ya haber hallado lo que serían los nuevos Q,
pues yo vendría a saber, o mejor dicho, a determinar si yo dejo de iterar mi proceso. Bueno, si yo ya tengo un Q que la resta entre el Q calculado y el Q anterior es menor que algo que yo mismo voy a definir, pues bueno, nada, ya puedo dar por terminado el ciclo, el proceso iterativo. Este criterio de convergencia, pues bueno, hay veces que uno dice que yo quiero que mi Q nuevo menos mi Q viejo no sea menor que tantos litros por segundo. Pues bueno, eso puede ser un criterio. Y si no, también se hace de la manera el Q nuevo menos el Q viejo entre el Q nuevo. Y es una manera porcentual. Yo no quiero que mi error sea mayor que el tanto por ciento. Y bueno, nada, esto sería ya la culminación del método Hardy-Cross. Y viniendo a lo que sería el método lineal, pues comenzamos de una manera similar. Tenemos que primero identificar los ciclos. También se sugiere que sea en sentido de las agujas del reloj, pero es importante notar que acá no tiene que ser el mismo sentido. Yo puedo identificar cada ciclo como yo quiera. Puede ser uno en sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido opuesto. Luego de haber identificado los ciclos, procedemos a suponer la semilla y vemos que en el método lineal de Wood no se necesita que la semilla cumpla con continuidad. Nosotros podemos suponer cualquier semilla y de ahí el método me va a arrojar unos nuevos caudales que sí van a cumplir continuidad. Y bueno, después de haber supuesto una semilla cualquiera, pues procedemos a escribir las ecuaciones linealizadas, tanto de continuidad como de energía. Una ecuación de continuidad siempre es lineal porque simplemente una sumatoria de Q, pero las ecuaciones de energía no. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros términos cuadráticos. Estos términos cuadráticos nosotros los linealizamos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nosotros hacemos una suerte de artilugio matemático en el cual yo planteo que mis Q cuadrados van a ser una multiplicación de mi Q semilla por mi Q que voy a calcular. O sea, mi Q anterior por mi Q nuevo. Esto me va a permitir que yo pueda escribir todas las ecuaciones de energía y las ecuaciones de continuidad de esta manera, como si fuera una matriz A por Q por B. Esto lo veremos un poco más tarde en el método por si acaso no lo ven directamente. Pero bueno, al momento de poder escribir una matriz de esta manera, pues bueno, cualquier hoja de cálculo, cualquier MATLAB o MATCAD podría resolver fácilmente este caudal. Luego de tener unos caudales nuevos, al momento de haber escrito las ecuaciones de continuidad y energía de esta forma matricial, pues nosotros vamos a calcular un nuevo caudal, el cual va a ser dado por esta expresión, que es el caudal viejo más el caudal nuevo entre 2. Y bueno, ya después de tener este Q0i a la K más 1, pues mi criterio de convergencia, ¿cuál va a ser? Bueno, pues otra vez va a ser el que yo quiera. Yo puedo decir que mi diferencia de caudales no quiero que sea mayor que algo o no quiero que su porcentaje sea mayor que tanto. Cosas que recordar, bueno, nada, en estos términos de R, pues R va a ser simplemente dado por esta expresión, donde el L equivalente es la suposición de que la K de pérdidas no va a ser un accesorio, sino va a ser una longitud que tiene tal rugosidad o tal factor de fricción. Y este factor de fricción pues va a ser dado por la ecuación de Swami o va a ser dado por la ecuación que nosotros vayamos a definir. Dependiendo como nosotros queramos hacer el proyecto, uno podría fácilmente definir, dependiendo si el régimen es laminar, un factor de fricción. Luego en la parte de lo que sería el régimen turbulento, pues otro. Y bueno, nada, ya entrando en lo que sería el problema, tenemos el método de Hardy-Cross, en el cual nosotros vamos a suponer cada uno de los ciclos, como les había comentado, sentido de las agujas de reloj, pero más importante aún, en el mismo sentido. Y bueno, nada, denotamos el pseudociclo 1, pseudociclo 2, pseudociclo 3 y ciclo interno 1, ciclo interno 2 y ciclo interno 3. Para esto, ya después de haber escrito lo que serían los ciclos, procedemos al cálculo de los delta Q por cada ciclo. Estos delta Q se escriben de una manera bastante sencilla, es simplemente el menos lo que sería la ecuación de energía entre la derivada. Y es importante notar que para el método Hardy-Cross nosotros no tenemos que estar pendientes en la ecuación de si esto es más o esto es menos, porque simplemente los Q lo van a cumplir. Este Q, que no tiene valor absoluto, va a acarrear si está en sentido o está en contrasentido del ciclo. Y bueno,
Ya de aquí simplemente calculamos cada uno de los delta Q y como podemos observar cuando nosotros tenemos ya la bomba, pues la única complicación que se nos puede presentar con la bomba es, bueno, nada, yo teniendo la ecuación de la bomba en el sentido que es, veo si es en contra o está en el mismo sentido que mi ciclo. Por ejemplo, en el pseudociclo 1, el flujo va en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un negativo por el sentido contrario y el segundo negativo es simplemente porque la ecuación es de esta manera. La ecuación acarrea un número negativo como podemos observar acá. Y bueno, ya después de haber escrito cada uno de los de delta Q, pues procedemos a calcular con la semilla inicial que ya había, como les había comentado, ya esto cumple continuidad con la semilla inicial, procedemos a calcular los nuevos caudales. Tomando en cuenta cada una de las tuberías, cada caudal va a ser el caudal viejo más el delta de un ciclo menos el delta del otro. Como les comentaba, es lo mismo si yo tomo esto que yo llamo acá ciclo como uno o como el otro, debido a que la diferencia va a ser simplemente en el sentido. Si en un ciclo el caudal supuesto es positivo, pues en el otro ciclo es negativo. Por esto, esta ecuación es validera de ambas maneras. Ya luego lo que sería para el método lineal, pues hacemos lo mismo. Vamos a plantear cada uno de los ciclos y como podemos observar, podemos suponer sentidos contrarios. Esto no va a acarrear ningún problema en la resolución. Y bueno, nada, luego de haber dibujado lo que serían los ciclos, procedemos a escribir las ecuaciones de continuidad, las cuales, como vemos y como les había comentado, son lineales, simplemente una sumatoria de caudales, y siempre tratamos de dejar del lado derecho lo que serían los términos conocidos. De igual manera, hacemos con las ecuaciones de energía. Como vemos, es un artilugio matemático escribir las ecuaciones de energía multiplicando el caudal absoluto por el caudal en vez de un Q cuadrado, que era lo que habíamos visto en las preparatorias anteriores. De esta manera, pues podemos escribirlo de una manera matricial, como les había comentado, y dejamos a un lado siempre cada uno de los caudales, en este caso desde el Q1 hasta el Q14. Y bueno, nada, de esta misma manera también hacemos lo que sería la ecuación de la bomba y dejamos a un lado siempre, del otro lado de la igualdad, mejor dicho, lo que serían los términos conocidos. De esta forma, después de haber tenido cada una de las ecuaciones, vamos a poder hacer un sistema de ecuaciones lineales de 14 por 14, haciendo una aproximación inicial en el caudal. Para esta red, nuestra aproximación fue simplemente de 0.2 y como les comentaba antes, nosotros no nos preocupamos ni un poco en hacer que eso cumpliera continuidad porque en este método no lo necesita. Ya teniendo lo que sería cada una de las ecuaciones, al momento de escribirlo de manera matricial no tiene ninguna clase de complicación. Aquí me faltó ponerle unos ceros, pero bueno, obviamente en cada uno de los espacios en blanco es un cero. Y bueno, nada, tenemos ya lo que sería nuestro sistema de ecuación. Este sistema de ecuación, tanto en MATCAD como en MATLAB, es una manera bastante sencilla al escribirlo y al resolverlo. Lo que sí tenemos que tener pendiente es que, bueno, efectivamente aquí en cada ecuación si hay un menos que acarrea o si hay un más, que es importante de notar. Porque este menos o más no va a estar dado ni en nuestra matriz que va a ser la solución, ni tampoco va a estar dado en nuestros caudales, porque esto se supone que son los caudales en valor absoluto. Entonces tenemos que estar muy pendientes si está en contra o está en el mismo sentido que el caudal para poder poner estos negativos o positivos. Y esa es la única posible complicación que hay en este método. De resto, simplemente calcular esto mediante MATLAB o MATCAD y tener nuestros nuevos caudales. Con nuestros nuevos caudales, pues vemos nuestro criterio de convergencia para poder definir si ya es suficientemente exacto o no. Luego de hacer nuestro criterio de convergencia, pues bueno, para este ejemplo, si por casualidad quisieran hacerlo, estos son los valores que nos dieron para cada uno de los caudales. Cambié un poco la tabla porque no me había fijado que me faltaba un término. Y bueno, nada, vemos la comparación entre cada uno de los caudales y pues vemos que es bastante similar. Como les había comentado un poco antes, nosotros paramos la iteración cuando nosotros queramos, pero siempre los valores podrían ser un poco diferentes. Este sería el método lineal y que si lo comparamos con lo que sería el programa de Panet se asemeja un poco más a la realidad, mientras que el método Hardy-Cross se distancia un poco. Sin embargo,
eso no tiene ningún problema. Hay muchas razones por las cuales pues, esto podría ser. Y bueno, una de ellas que les comenté una vez es que el método Hardy-Cross al momento de su resolución pues es un poco menos exacto justamente por el ahorro computacional que tiene. Mientras que el método lineal es más exacto, es más difícil para la computadora y su costo computacional es más elevado. Y bueno, nada, estos serían los resultados por si acaso ustedes quisieran hacer el mismo ejercicio. Y terminamos.